sermón y a ver esta cuarta parte del capítulo 4 de Juan. Y vamos a hablar hoy del yo soy que transforma, ¿no? Ya vimos, hay toda una serie sobre los yo soy de Juan, más el yo soy de Apocalipsis también. Y vamos a ver pero este yo soy puntual, que es yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Jesús lo dice de esa manera, lo explica de esa manera y Juan lo escribe así. Y como Juan mismo lo dice, ¿no? Yo les escribo todas estas cosas para que crean en el Hijo del Hombre y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio de Juan. No hay cosas escritas por azar simplemente eh, para tener a una persona contenta con sus, como vimos la semana pasada, ¿no? Con sus tradiciones, con sus cosas, sino que está realmente eh, está limpio de toda religión, de todas costumbres, de todas tradiciones y todo, que son los que muchas veces mantienen firmes en su camino a la gente. Las tradiciones, esas tradiciones firmes que están ahí dando vueltas, son las que mantienen firmes, pero cuando esas tradiciones no están o no se pueden, las cosas no se pueden hacer como ellos creen que se deberían hacer o como se les enseñó que se deben hacer, automáticamente se sienten inseguros y automáticamente se apartan del camino, buscando nuevamente la tradición, la sensación, todas esas cosas que nos pasan a los seres humanos y que nos hacen sentir seguros, ¿no? Nos hacen sentir seguros las cosas conocidas, se nos hacen más cortas, se nos hacen más llevaderas. Cuando uno sale de viaje, uno hace el mismo viaje en la misma cantidad de kilómetros de ida que de vuelta, pero sin embargo la vuelta siempre parece más corta, porque uno empieza en el camino a reconocer cosas que le son familiares. Entonces, como que la vuelta se hace más plena. En cambio, cuando uno va y dice, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Porque va como inaugurando cosas nuevas. Pero en cambio, cuando uno. Y con la iglesia pasa exactamente lo mismo, con el evangelio pasa exactamente lo mismo. Cuando uno está seguro en un montón de cosas y uno piensa en eso, pero hay momentos en que todo cambia, o no todo cambia de repente, porque los cambios nunca son así de un día para otro. Los cambios son muy. Son pequeños hitos en la vida de las personas, en la vida de la iglesia, en la historia de la humanidad. Siempre son pequeñas cosas que van cambiando. No todo cambia de golpe. No, lo que pasa es que yo de un día para otro vi que habían cambiado todo. No hay tal cosa como de un día para otro. Las cosas van cambiando muy de a poco. Lo que pasa es que nosotros no aceptamos los pequeños cambios y cuando le ponemos atención, ya pasa un montón. ¿No es cierto? Es como la casa, ¿viste? O el auto, o lo que sea un bien fungible. ¿No? Que algo se rompe, se te rompe. Y no, porque yo, ¿viste? De un día para otro tenía un maremoto dentro de mi casa o de un día para otro se me cayó el techo encima. De un día para otro no pasó eso. De un día para otro no se cae el techo encima. De un día para otro no. Nosotros vimos cuando nos pasó lo del techo acá en la iglesia, nosotros vimos que había unas pequeñas marquitas en cada tornillo y que fueron pasando y todo. Está bien, la persona que lo hizo dijo, no, quédate tranquilo, que esto está bien puesto, que. No, bueno. Un día vinimos, estaba todo el piso el techo en el piso. Y lo mismo pasa con, qué sé yo, un cañito, y se te pincha un cañito. Y empieza a tirar agua. No sabes, se me cayó toda la pared, se me rompió toda la pared, se me llenó de humedad. Y de golpe fue. No fue de golpe. No fue de golpe, fue una gotita. Y todo pasa así. Si uno no empieza a aceptar las cosas de a poquito, cuando se quiere acordar, y esos cambios se dan en el Evangelio. Esas tradiciones que van cambiando, uno las tiene que ir cambiando, pero las tiene que ir cambiando a poco. No se puede cambiar de un día para otro. Lo que pasa es que las personas no las miran, no prestan atención, y cuando se quieren acordar y empiezan a prestar atención, le cambió todo. Y dicen, ay, pero este ya no es el Evangelio. Esto ya no es lo que. No, lo que vos tenías eran tradiciones. El Evangelio es lo mismo. Las leyes cambian. Pero si lo que se respeta es el espíritu de la ley, los cambios pueden suceder. ¿Por qué? Porque hoy no le vamos a cortar la mano a alguien que roba, porque los tiempos cambiaron. No le vamos a hacer tomar plomo fundido a alguien,
como pena de... Ahora, el no matarás, el no robarás, es el espíritu, sigue estando eso, pero la forma de afrontarlo es otra. Nuestra Constitución Nacional lo dice, nuestras cárceles serán para seguridad y no para castigo. Pero van cambiando las épocas. Pero viste, ahora estudian en las cárceles y todo, y sí, claro. Los que estudian tienen una menor tasa de reincidencia. Entonces, digo, hay un montón de cosas que van cambiando, y con el Evangelio pasa exactamente lo mismo. Lo importante es que respetemos el espíritu del Evangelio, que respetemos la figura central del Evangelio y que respetemos por qué vino. Y como dice Juan, yo les escribo estas cosas, hijitos, les dice, para que no pequéis. Y les cuento, todas estas cosas que están escritas para que ustedes crean y creyendo lleguen a ser hijos de Dios y tengan vida eterna. Eso es lo importante. Después todo lo demás es todo relleno. Y hoy vamos a ver precisamente una de el espíritu de esto, ¿no? Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y vamos a leer Juan capítulo 4 del 25 al 30. Y dice así la palabra de Dios. Contesta la mujer samaritana, no, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y acá vemos eso, ¿no? Hasta acá la palabra de Dios nada más, pero vemos cómo la mujer tenía una esperanza, ella estaba esperando el Cristo. Dice, yo sé que un día va a venir el Cristo y nos va a enseñar todas las cosas. Nos va a explicar todo lo que nosotros necesitamos. Y ella sabía que en algún momento ese Cristo, esa persona, ese personaje, ese enviado de Dios iba a restaurar todas las cosas. Iba a traer un periodo de restauración en Israel y en Samaria. Porque eso tenían en claro, ¿no? Fíjense cómo lo que dividía a Samaria de Israel no era la esperanza mesiánica, no era que estaban esperando un Cristo, no era Yahvé el que separaba las cosas. El que separaba las cosas eran todas las otras cosas que se habían creado alrededor de eso, ¿no? Como lo vimos en el primer sermón de Juan 4. Vimos eso, ¿no? Vimos cómo a lo largo de los años se habían dividido, pero no eran por razones especiales, no eran por razones que eran insalvables, sino eran por cosas que se fueron sumando. Y Jesús le dice, no solamente la verdad, no le dice, la salvación viene de los judíos, nosotros practicamos la verdadera religión, nosotros tenemos la razón, yo soy el que habla con vos, yo soy el Mesías. Y hoy vamos a ver cómo Jesús se revela como Mesías, cómo su identidad, simplemente por ser Él, transforma vidas, no solamente por el mensaje que trae, sino por quién es Él. Y cómo nuestra respuesta a Jesús define nuestro propósito, ¿no? En un mundo que no tiene propósitos, en vidas, en personas que no tienen propósito, que no saben qué van a hacer mañana, que no saben qué van a hacer pasado, que viven simplemente el día a día y ven a ver cómo pasa la vida, Jesús trae un propósito mucho más elevado, mucho más lejano del que tiene una persona en su día a día, ¿no? En su vida normal, porque precisamente pasa eso, ¿no? Que cuando uno no tiene propósitos y no tiene metas o no tiene proyectos, automáticamente la vida pasa a ser insatisfactoria. Los psicólogos y los gerontólogos, todos los médicos te dicen, o sea, vos tengas la edad que tengas, tenés que tener un propósito, tenés que tener una meta, tenés que tener proyectos. El día que dejás de tener proyectos, olvídate, te empezás a enfermar, te empezás a deprimir. Claro, si vos no tenés un proyecto, aunque sea a corto plazo, ¿no? Alguien que tiene 80, 90 años, no va a tener un proyecto a 50 años, ¿no? No dice, bueno, ahora quiero formar otra familia. No va a ser posible. Dice, entonces vemos el punto 1, el Jesús, el Mesías esperado.
Y la mujer le dice, sé que viene el Mesías. Y él le dice, ese soy yo, el que está hablando con vos. Ella tenía una expectativa sobre el Mesías, pero no imaginaba que lo tenía frente a ella. Cosa que nos pasa a menudo. Nosotros tenemos expectativas con respecto a Dios, expectativas con respecto a Jesús, expectativas con respecto a la bendición como algo especial, y no nos damos cuenta lo que nos pasa día a día. El otro día en el club de lectura, que no fue club de lectura porque ni abrimos el libro, porque surgieron otros temas, y la verdad que tuvimos una charla súper, de hecho nos quedamos más tarde y todo, porque la charla se dio así. Y en un momento que hablábamos de las cosas malas que también nos estaban pasando, esos problemas, nos dice Jorge, pero no se van, dice, no, ojo, no vaya a ser cosa que estemos viviendo nuestro mejor momento y no nos demos cuenta. Y tenía razón, porque estábamos viviendo nuestro mejor, en cierta forma estamos viviendo nuestro mejor momento. No nos falta nada, no estamos tirados en una cama de hospital, ni estamos peleando por nuestra vida. No estamos en el medio de una guerra, ni de un estallido social, no estamos en eso. Estamos en un momento bueno. Que no quiere decir que las cosas que pasen alrededor están buenas, pero a nosotros como hijos de Dios, las cosas no nos van mal. A veces vos decís, no, pero me podría ir mejor. Sí, siempre se puede estar mejor, siempre se puede ir un poquito más allá. Pero a lo mejor te estás perdiendo tu mejor momento o tu buen momento. Tenés un buen momento. Estás calentito en tu casa, estás mirando una televisión que muchos no tienen, estás comiendo comida que muchos no tienen. Y no es que, bueno, mal de mucho consuelo de tonto. No, pero son cosas. Decía un predicador, me acuerdo, no me diga que no es mejor estar acá en la iglesia sentado que estar en la mejor y más lujosa sala de emergencia de la clínica Los Arcos. ¿No es cierto? Y sí, claro, es mejor estar acá que en terapia intensiva. Esto a lo mejor, hoy justo estamos sin luz, hoy está fresquito, pero es mejor estar acá que estar en una sala de espera de Garraham, ¿no? Con tu chico cuántas cosas de las cuales, muchas veces, hasta que no te pasa, no te das cuenta que, uy, cómo quisiera estar nuevamente. Y, como dijimos, los samaritanos tenían la misma esperanza mesiánica, pero tenían una visión muy limitada de quién iba a ser. Y la mujer espera respuestas, ¿no? Espera respuestas teológicas, espera toda esa cosa, no, bueno, como me acuerdo hace unos años, había ido a dar Apocalipsis y Daniel a un seminario, estaba dando clases ahí y me acuerdo que eran pastores grandes, ¿no? Eran pastores que no habían tenido formación cuando eran más jóvenes y que se vieron a cargo de una iglesia durante muchos años y ahora se estaban formando, ¿no? Porque veían que necesitaban un poquito más. Entonces, en ese momento el seminario con el que yo trabajaba les brindaba eso, les brindaba una serie de profesores para que puedan. Me acuerdo que me tocó dar Daniel y Apocalipsis y yo precisamente lo que hice fue darle un paneo general de Apocalipsis de las 4 miradas, ¿no? 4 miradas distintas, la mirada histórica, pretribulacionista, había hecho todo de esa manera. Me acuerdo que cuando terminé dejábamos como bueno, ¿qué les pareció la materia? ¿Qué les cambiarían? ¿Qué sé yo? Y más de uno me puso, a mí me hubiera gustado ver la línea de tiempo con la crucecita, como el dibujito así, con todo esto. Y uno a veces piensa en eso, ¿no? Piensa en, si vos venís acá para aprender, para tener una mirada distinta y todo, ¿para qué querés lo que ya sabés? ¿Para qué querés el sesgo de confirmación se llama? ¿No? Hoy hay mucho sesgo de confirmación. Hoy, por ejemplo, vos tenés gustos en internet, en videos de YouTube, opiniones políticas y todo. Y vos agarrás y el logaritmo de las aplicaciones te lee, sabe cuáles son tus gustos,
tus opiniones, todo, y siempre te tira sesgos de confirmación. O sea, te dice, bueno, vos pensás que este tipo es tal cosa, listo, yo te voy a tirar todos los videos que dicen eso, para que vos te sientas cómodo. O no, mira, yo pienso que Israel está haciendo bien tirándole misiles o matando gente y chicos en la Franja de Gaza. Para mí está bien eso. Y el logaritmo te va a tirar todas cosas que piensen, viste, todo bien y todos los que piensen y toda la gente que hable de eso. Entonces vos ahí tenés como un sesgo de confirmación. Empezás a pensar, entonces está bien lo que yo digo. Y te sentís satisfecho con eso. Y digo, a estos pastores les pasaba lo mismo. Digo, ¿qué querían? ¿Querían que yo les vaya a predicar lo mismo que ellos venían predicando hace 20 años atrás para que ellos estén tranquilos de que habían hecho las cosas bien? Y no es que habían hecho las cosas bien o las habían hecho mal, habían hecho lo que habían podido y yo les di como un panorama mucho más amplio y como que no había quedado. Y así le pasa a los samaritanos. La samaritana, ¿qué quería? Que él vaya y le diga, no, mira, la verdad que los judíos estamos equivocados, es en el monte de Gerizim. O no, mira, es en tal cosa, o la salvación no viene de los judíos. Y, y Jesús lo que le muestra es que no hay una respuesta, no hay respuestas, Él es la respuesta. Él, la persona de Jesús es la respuesta. Mirándolo a Él, viéndolo a Él, uno obtiene respuestas. Como, como alguien que está buscando una luz y está en la luz, ¿viste? Como alguien que busca algo más brillante que el sol, ¿viste? Como alguien que está buscando continuamente algo más. Y Jesús no solamente le enseña, sino que se presenta como el cumplimiento de la promesa. Él no dice, te voy a enseñar sobre el Mesías. Él le dice, ese soy yo soy el Mesías. Dejando claro que la identidad de Cristo, que el encuentro con Jesús, que ese encuentro vivo, palpable, en la oración, en las palabras de la Biblia, en los sermones, en las canciones, que ese encuentro con ese Jesús, eso es transformador. No tanto el mensaje, no tanto el encuentro con Jesús. Hay gente que sabe mucho de Jesús, que sabe mucho sobre la Biblia, sobre la vida, sobre la historia, sobre esto, sabe la Biblia en hebreo de punta a punta, sabe la Biblia en griego de punta a punta, pero no creen. Pero es verdad esto que le digo. ¿No es? Hay muchos estudiosos, hay muchos, y ellos se presentan de esa manera y dicen, yo no creo, pero esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice tal cosa. Hay muchas personas. Y personas muy concienzudas también y que dicen, yo la verdad que a mí me gustaría creer, pero no se me ha dado el creer, sin embargo, entiendo un montón de cosas de la vida y no significa eso, significa creer. ¿Por qué? Porque creer es lo que te salva. Por eso, la identidad de Cristo es la transformadora. Y Jesús, no ver a Jesús solamente como un guía espiritual, sino como el cumplimiento de la redención y de la restauración. Él es el cumplimiento de esa redención, Él es nuestro redentor, Él es el Goel, Él es el que paga el precio. Si uno no lo ve de esa manera, es muy, muy, muy difícil. Y pensar nosotros, ¿no? Si realmente nos acercamos a Jesús como un maestro, ¿no? Como un maestro de sabiduría, que lo estamos viendo en 8 formas de ser feliz, está esa imagen de Jesús como sabio, ¿no? Como una persona sabia, con esas 8 bienaventuranzas, ver a Jesús como sabio. Pero digo, ¿lo reconocemos a Jesús como el Salvador? Ese es el tema. Y, y cómo nosotros nos relacionamos con Jesús y Jesús es el que nos da títulos, por ejemplo, no, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy... Ayer había una persona estuve en la fiesta del 25 de mayo que se hizo en Envión, ¿no? Con todos los chicos. Y hay uno de los muchachos que es cristiano, uno de los referentes. Y lo había agarrado a Brian y se lo quería llevar para la iglesia de él. Porque le decía, pero es cristiano, pero dice, ¿vos vas a la iglesia? Dice. Sí, dice, yo voy a la iglesia de mi viejo. No, pero mirá que mi iglesia es distinta, ¿eh? Porque mi iglesia es evangélica. Y él le dice, sí, sí, nosotros somos evangélicos. No, pero ustedes son bautistas.
Mirá que mi iglesia es distinta. Claro, hacen pochoclo y hacen cosas, no sé, qué sé yo, no digo, pero Cristo como el centro. ¿Tenés a Cristo en tu corazón? ¿Estás contento donde estás? Quédate ahí. ¿Qué cosa? O sea, esa gente que siempre te viene a decir que te faltan 5 para el peso, que siempre te vienen a explicar que no, lo que pasa es que vos ahí estás equivocado, porque ahí están equivocados, porque ahí te falta todo. No, pero yo tengo a Cristo en mi corazón, estoy bien, está bien. Pero digo, pero hay una forma de ser. Pero hay una forma de ser del evangélico de ir a pescar a la pecera. Tal vez por eso no tenemos tantos miembros. Porque no pescamos dentro de la pecera. Porque el tema no es pescar dentro de la pecera, el tema, digo yo, de esas iglesias tan grandes, ¿cuántos realmente son fruto del evangelismo? Y que son fruto de un evangelismo no de convencer a alguien que va a una iglesia de que se mude de iglesia, sino de personas que no creían en Cristo y que ahora creen. ¿Cuántas hay? Digo, no son muchas. Es muy difícil. Es muy difícil. Les costó mucho a los... Era fácil convencer. ¿Saben cuándo se da esta explosión de evangelio, de evangelismo? De esta cosa de que todo... Esto se da en un ambiente en el cual la iglesia evangélica no existe. Nuestra iglesia evangélica eh, es muy nueva. Es muy nueva. En Argentina, por lo menos, y en Latinoamérica, es muy nueva. Toda Latinoamérica es todo un continente católico, ¿no? Que viene bajo eh, bajo los reyes de España, los reyes de Portugal, todo que son reyes católicos. Entonces, todo se da acá con una misionología totalmente católica. Cuando surge el evangelicalismo y cuando el evangelicalismo empieza a tener cierta libertad acá, no nos olvidemos que hasta el año 1880 y pico teníamos cementerios disidentes, ¿no es cierto? Los evangélicos se morían y no se podían poner en cualquier cementerio. ¿Por qué? Porque eran católicos los cementerios. Entonces, si vos eras las otras religiones, la religión judía no podía ir. Ahora sí, ahora en los cementerios parques están todos mezclados, ¿viste? Ahí por acá hay unos coreanos, por allá están los judíos, por acá está, pero están todos como separados, ¿no? Y pasaba eso. Vayan a Chascomús al cementerio disidente, ¿no? Es un cementerio que había una iglesia ahí en Chascomús, había comprado un terreno y ahí enterraba a sus miembros, a los miembros evangélicos. Pero después, claro, surge esta cosa bueno, se da un código civil liberal, ¿no? En donde ya hay un partimiento entre iglesia y Estado, entonces la iglesia deja de tener esa impronta en la sociedad y entonces puede entrar, por ejemplo, el protestantismo. Entra el protestantismo y tiene un campo recontra refértil que son los católicos que están inconformes con su religión. Dicen, no, los curas me tienen podrido, hablan en latín, me cobran para casarme, me cobran para bueno, listo, ya me cansé, qué sé yo, y ahí tienen un campo fértil. Pero hoy, después de tantos años, después de tanto evangelismo, es como que medio que ya el cupo como que está medio completo, que ya al que le predicás, alguna vez alguien le predicó. Digo, pasa esto, ¿no? Pasa que uno empieza a pescar adentro de la pecera, uno empieza a pescar o en la Iglesia Católica, que ya nos está costando mucho porque la Iglesia Católica ha cambiado mucho, y en la Iglesia, ¿y dónde pescar? Y en la Iglesia Evangélica, ¿no? Entonces se hace muy difícil. Pero por eso, ¿realmente buscamos a Jesús como Mesías? ¿O estamos buscando respuestas en otros lugares, como vimos al principio? ¿O cavamos pozos, nuestros propios pozos de agua y nos vamos a la fuente de agua viva? Y, y uno ahí empieza a buscar ese título, ¿no? Evangélico, cristiano, hijo de Dios, lo que sea, lo que sea. Busca ese título y piensa que el título te salva. Como si en la puerta del cielo, viste, hubiera alguien que diga, che, vos sos evangélico, dame tu número de miembro. No, no es, o bautista. ¿Sos bautista?
¿Sos pentecostal? ¿Qué sos? Y dice Alberto Roldán, en el libro Cristología y Misión, dice, Jesús no solamente un maestro, sino el Salvador que transforma vidas. ¿No? Eso es lo que tenemos que buscar, un Salvador en Jesús, no solamente un maestro de sabiduría. Segundo punto, la transformación de la mujer samaritana. La mujer samaritana experimenta una transformación. Dice el versículo 28, dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente, se había convertido, había salido de un lugar, había salido de su experiencia con la sociedad, de que era una mujer dejada de lado, era una mujer que se tenía que esconder, de la cual cuando entraba a un lugar seguramente hablaban todos por detrás, estaba todo eso. Y ella, en ese momento, cuando se encuentra con Jesús, no solamente deja su cántaro, sino que deja su antigua vida, ¿no? Pero no quiere decir que ahora era buena, ¿eh? No quiere decir que ahora echó a todos los hombres que tenían la casa y todo. Comenzó a cambiar su forma de mirar la vida. Todo lo demás seguramente fue viniendo a lo largo del tiempo. Pero lo que lo cambió la vida fue el encuentro con Jesús. Fue ese encuentro que cambió su manera de pensar. No es un cambio de unas tradiciones por otras, o de unos mandamientos morales por otros. No que tenía una moralidad muy baja ella y ahora, no sabes. Es de a poco, pero lo importante es el cambio automático que se da en la mente. Y se pueden interpretar varias cosas, ¿no? Que el cántaro representaba la rutina, las cargas, su búsqueda diaria de satisfacción, ¿no? Necesitaba agua para tomar, necesitaba esa agua, tenía que ir a buscarla, pero era una rutina ese cántaro. Y cuando ella lo deja atrás, dice, ya no necesito buscar, ya lo encontré la fuente verdadera. Ya no necesito buscar más. Y ya dejando atrás esas rutinas, y teniendo una fuente de satisfacción, ella puede buscar una vida distinta. Y así nos pasa a todos nosotros. Y la vergüenza de ella se transforma en testimonio. La mujer que estaba marginada, que evitaba las personas, que cargaba con un pasado de rechazo, después de conocer a Jesús, la historia cambia. La historia cambia y ya no es su vergüenza, sino su mensaje. Ella tiene un mensaje. He encontrado a un hombre que me ha dicho todas las cosas. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Mesías? No es uno más que viene acá con historia, no es uno más que acá que viene a hablar de teología, no es un fariseo, no es un levita, no es un sumo sacerdote, no es un escriba que nos viene a enseñar el Deuteronomio, el Levítico, y nos viene a explicar cómo es el sistema de sacrificio, sino que es una persona que se acerca a mí, no con sus conocimientos de teología, sino con sus conocimientos de mi vida y de la vida en general. Y nos preguntaríamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué cargas seguimos arrastrando que Jesús ya restauró? ¿Qué cosas Jesús ya ha restaurado con el encuentro, con ese encuentro transformador y que nosotros hoy seguimos cargando y seguimos arrastrando y Él ya las ha restaurado? Por eso, cuando descubrimos la verdad en Cristo, no podemos quedarnos estancados en lo viejo y nuestra vida tiene que dejar de ser esa vida que es una historia de heridas, ¿no? Que es una historia de porque a mí me pasó, porque a mí, porque yo, porque esto, sino que es una historia de restauración. Esas heridas se resignifican. Porque yo estaba herido y Jesús me sanó. No es porque yo estaba herido, porque la vida me golpeó, porque esto, porque el otro, porque aquello. Porque yo fui herido y Jesús me restauró. Porque yo estaba perdido y Jesús me encontró. Porque yo era una persona que no tenía un futuro y una esperanza y Jesús me da una vida eterna. Y uno encuentra eso y encuentra ese significado y resignifica su vida. No se quedan lamentándose en el lugar. Por eso Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, porque somos, si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. ¿No? Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Ahora son todas hechas nuevas.
Pero no quiere decir que son hechas cosas hechas nuevas y que lo de atrás no pasó. Sí que pasó. Pero donde antes había una herida abierta, ahora hay una cicatriz. Y uno lo ve y se acuerda de eso. Pero ya no duele. Pero se resignifica. Y dice Samuel Escobar en La fe evangélica y los desafíos del mundo contemporáneo, libro del 2010, el encuentro con Cristo no solo nos cambia, sino que nos impulsa a cambiar el mundo. No solamente nos cambia a nosotros, sino que nos da esa visión de reino y esa visión de ir a predicar al mundo. Y no a decirle, no, tu iglesia hace las cosas distintas, venite a esta, porque nosotros hacemos las cosas distintas. Sino que tiene que ver con otra forma de mirar, ¿no? Con otra forma de pensar, de decir, vos no tenés a Cristo. Una cosa es tener a Cristo y hacer las cosas distintas, bueno, está bien. Son distintas formas. Son distintas formas. Lo que hablábamos recién de los judíos y de los samaritanos. ¿No? Los dos tenían una esperanza mesiánica, los dos estaban esperando la restauración de todas las cosas. Y yo creo que los dos pensaban en el Reino Unido, en un reino único, sin fronteras, nuevamente, un reino davídico, un reino como el que hubo en un principio, o un reino hasta mosaico, ¿no? Como Moisés, ser nuevamente un pueblo que camina, un pueblo que se establece, un pueblo que está todo junto, que busca esa nueva unidad y no la pelea entre unos y otros como estaban teniendo. Y precisamente el evangelismo, el cambiar a una visión de reino, nos lleva es nuestra respuesta a la revelación de Jesús. Yo soy este que está hablando con vos. Ese soy yo. Y ella sale corriendo y en el versículo 29 y 30 dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Una pregunta, ¿no? Y uno dice, no, pero tendría que tener la certeza, la mujer tendría que haber hecho estudios profundos sobre Jesús y sobre esto para poder ir a explicar. Ella simplemente va y dice, che, ¿no será este? ¿Viste? No va con certeza, va con duda. Va con duda, va diciendo, che, ¿será este? Porque a todos nos pasa, si esperamos a que tengamos certezas, y bueno, no vamos a hacer nada. Pero pensamos que este es el camino, pensamos que esta es la verdad, pensamos que esta es la vida. ¿Y qué pasa que no estamos predicando? ¿Qué pasa que no le estamos hablando a otras personas? ¿Qué pasa que estamos siempre adentro de la pecera tratando de ver si podés enganchar un evangélico de un lado para el otro? Porque pasa eso, la persona que vos la sacás de una iglesia y la pones en otra, por lo general después se siente incómoda, porque no es su lugar, porque no son sus tradiciones, porque no es, y trata de replicarla, esa iglesia en esta. Y se va, y se termina yendo. Pero ¿a dónde se va? Porque lo que pasa es que siempre es una cosa de quemar las naves, ¿no? Siempre se queman las naves. Uno, ya lo conté varias veces, pero digo, me acuerdo cuando me fui de Ciudadela, la primera vez. Yo no me sentía a gusto, no me sentía bien en ese momento. Yo fui y hablé con los pastores en ese momento, con Hugo y con Roberto, y les dije, ya, yo no me siento cómodo, no quiero, pero le digo, pero yo quiero ver si en otro lado encuentro. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que si me equivoco, tener dónde volver. Eh, por eso quiero irme con la bendición de que no me voy mal, de que no me voy enojado con la iglesia. Me voy en todo caso decepcionado con las cosas que veo o no estar a gusto acá. Y bueno, dale. Y me fui y pasaron, no sé, 3, 4 años, habrán pasado fácil. Y un día volví y después fui pastor de esa iglesia. Y un día volví y dije, la verdad, quiero volver acá. Porque yo me fui, me recibieron re bien y pedí, quiero estar un par de meses tranquilo, sin ministrar, sin tener que estar ni en la alabanza, ni predicando, ni nada. Quiero estar tranquilo porque me quiero recuperar, me quiero sanar. Vengo acá, vengo a la casa como de mi papá, a la casa donde yo me siento bien, donde conozco, donde sé los movimientos, donde sé cómo está todo. Porque yo sabía dónde estaba la llave para tal cosa, ¿viste? Vos te sentís en tu casa nuevamente, en ese lugar. Y pasó un año, pasaron 2, y empecé a ministrar, y
y un día, bueno, tenés que ser pastor. Ya había pastor, pero lo que vos estás haciendo, el trabajo que vos estás haciendo, tiene que ser reconocido como la iglesia, como un pastorado. Y tardó un montón de tiempo también, todo eso. Bueno, a eso me refiero. La gente generalmente no se va así de las iglesias. Y no quiere decir que me fui así de todas, ¿eh? En algunas me fui pegando un portazo. Pero digo, no. Sí dejando las cosas claras, me he ido de todas. Pero no con esa cosa de que vos te vas y vos decís, yo voy a volver acá. Porque sabía que necesitaba ir a buscar experiencias nuevas. Pero digo, la gente no se va así. La gente se va de un día para el otro sin decir nada, o se va de un día para el otro tratando de robarte todos los miembros de la iglesia, yéndose mal, hablando mal en todos lados donde va, tirando sal en la tierra para que no crezca nada, ¿viste? Se va, o se va con las maldiciones del pastor, ¿viste? Por atrás que le dice, ojalá que te agarre, ya vas a volver cuando te agarre, ¿viste? Bueno, eso es lo que pasa. Y así van iglesia por iglesia y van no encontrando, entonces no tienen dónde volver después, entonces tienen que buscar una distinta. Y en esa distinta van a querer buscar las cosas que les gustaban de las otras dos iglesias. Pero en esa no la van a encontrar, entonces van a terminar yendo. Y así, cuando llega un momento que ya la iglesia decís, no, yo no encuentro nada. Y esa es nuestra respuesta, ¿no? Y pasa eso, ¿no? La mujer recibe la verdad y no solamente la recibe, sino que la comparte. Va y la comparte. La primera reacción no es quedarse en el post, no es quedarse al lado de Jesús, sino es salir corriendo a compartir lo que ella está viviendo. ¿Cuántas veces salimos de acá y la prédica nos ha tocado, el sermón, la canción, estoy orando en casa y bueno, algo me pasa, algo he sentido, he tenido una revelación o algo, y te quedás ahí, tratás de replicar una y mil veces lo mismo en vez de salir a contarlo, en vez de salir a compartirlo. Y Jesús no solamente le habló de vida, sino le habló de su nueva identidad. Porque ella le dice, Jesús no le dice solamente yo soy el Cristo. Él le dice, mira, Dios está buscando nuevos adoradores, pero adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Jesús le está diciendo, vos tenés que ser una adoradora en espíritu y en verdad. Le cambió el chip, le cambió el propósito a su propia vida. ¿Cómo alguien, vos tuviste una enfermedad grave, qué sé yo, ves que hay un tratamiento que a vos te funcionó, todo, ¿cómo se lo vas a ir a contar a alguien que está sufriendo lo mismo? ¿No? Y el testimonio impacta a la comunidad, a la comunidad de esta mujer. Esta mujer antes era rechazada, pero ahora la voz que tiene, porque ahora ella es una adoradora en espíritu y en verdad, como Jesús lo dice, Jesús la restaura y le da ese nuevo propósito, ahora la voz de ella tiene valor y autoridad frente a las personas. Che, esta no era la que, ¿te acordás que? Ojo con. Pero ahora dice, che, mirá, yo encontré una persona, ¿no será este el Cristo? Y a veces pensamos eso, ¿no? Pensamos que nuestro pasado nos descalifica para hablar de Cristo. Y en realidad Dios usa nuestra propia historia para alcanzar a otros. La historia no te descalifica para nada, para absolutamente nada. ¿Y cómo respondemos cuando Jesús se revela a nuestra vida, no? ¿Qué pasaría si la mujer samaritana se hubiera guardado la experiencia para sí misma? La comunidad samaritana hubiera seguido perdida, ¿no? No hubiera sabido nunca que un judío, que un maestro, que el Mesías había pasado por su tierra, se hubiera perdido ahí. Los discípulos hubieran ido con Jesús, se hubieran ido a otro lado y nadie se hubiera enterado que Jesús pasó por ahí. Y por eso Jesús no solamente nos salva, sino que nos envía a compartir lo que hizo con nosotros. Dice Romanos 10:14. Yo me acuerdo porque este es mi versículo. Mi versículo, yo con este versículo recibí la vocación para el pastorado. ¿No? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que traen la paz. Ese pasaje a mí me marcó. Yo dije, yo soy esa persona. Yo necesito ser
esa persona. Yo necesito, no Dios necesita. Dios puede mandar a predicar a burros, pero yo necesito ser esa persona porque yo siento que ese llamado es para mí. Y siguiendo con Valdir Steinagel, que es el autor del prólogo de mi libro, que lo estoy conociendo ahora a través de, estoy leyendo cosas de él, dice, la fe que no se comparte es una fe incompleta. Vos podés tener mucha fe, pero si no la compartís, esa fe está incompleta. ¿Y qué nos pasa a nosotros con la palabra? ¿Qué nos pasa a nosotros con este Jesús, que es el Mesías que transforma? ¿No? Le hacemos la misma pregunta que le hace Jesús a sus discípulos. ¿Y quién dicen ustedes que soy? La gente decía muchas cosas. Decía que él era Elías, otros decían que era Juan el Bautista resucitado, muchos decían un maestro, muchos decían... Bueno, ahora ustedes, ¿quién dice que soy? La sociedad te va a presentar miles de Jesús. Jesús de distintas formas, de distintas miradas, todo. Pero para vos, ¿quién es Jesús? ¿Quién dicen quién decís? ¿Quién decís vos que soy? No basta solamente conocer sobre Jesús, sino que reconociendo quién es para vos, te entregues a Él. No basta conocer a Jesús, debemos reconocerlo como nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. ¿Y qué nos pasa también con la transformación? Si hemos sido transformados, ¿estamos compartiendo? Como recién lo leíamos, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si la gente no oye, si la gente no se le presenta, si la gente no lo ve, ¿y hace falta ir con la Biblia abajo del brazo, con un tratado, con esto, con el otro? ¿O simplemente es meterse en la vida de las personas y poder hablar y poder contar? Primero escuchar. Yo creo que este es un buen ejemplo de evangelismo que nos deja Jesús. Él se siente y se pone a charlar con la mujer, no se le pone a predicar. Mire, hace un tiempo habíamos puesto, qué sé yo, ¿qué esperas para el futuro? O algo así con los chicos, ¿no? Y había que poner en un cartel y cada uno ponía en su cartel, ¿qué esperás vos de tu futuro, de tu vida, de esto, del otro? Y hubo uno que se quiso congraciar conmigo. Y Jesús te ama, me puso. Y le digo, está bien, está bárbaro. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que yo te pregunté? ¿Qué esperás vos para tu futuro? Yo ya sé que Jesús me ama. Digo, no hace falta que vos me lo digas. Pero, ¿qué esperás vos de tu vida? ¿Qué esperás de tu vida para... ¿Qué haces con esto de que Jesús te ama? Como que le cambié, ¿viste? Porque para él, ser cristiano y ponerse contento con otros es decirle a otro que Jesús te ama. Y no es solamente eso. Es mucho más que eso. ¿Qué pasa si Jesús me ama pero no se interesa por mi vida? ¿Qué pasa si Jesús me ama pero yo necesito hablar? Necesito sacar esto de adentro. Jesús me ama pero yo tengo las heridas abiertas todavía. ¿Y qué hacemos con el Jesús te ama solamente? Es muy lindo, queda muy lindo pintado en una camiseta, es una frase corta, está bastante proporcionada, queda bárbaro en una camiseta o en un panfleto, pero ¿qué haces con eso? Porque lo que Dios hizo en nosotros no puede quedar en silencio. Y precisamente nuestra historia es clave para alcanzar a los demás, y la mujer samaritana no se guardó su experiencia para sí misma, fue a buscar a otro. ¿Por qué? Porque la fe tiene que impactar a otro. Si no, es una fe incompleta, como decía Valdir. Y dice, nuestra fe debe impactar a otros. Dice, así alumbre su luz delante de los hombres, dice Mateo 5:6. Así alumbre nuestra vida debe reflejarse en cómo amamos, servimos, cómo testificamos. Y precisamente esa revelación nos invita y nos impulsa a vivir con propósito. Con un propósito que es llevar. Porque hay un montón de gente que no oyó y necesita oír. Y dice Jorge León, en Cristianismo y Justicia Social, dice, el verdadero acto de fe es permitir que Dios nos transforme y nos envíe a transformar al mundo. Necesitamos dejar que Él nos transforme, pero también necesitamos que Él nos envíe a transformar al mundo. Necesitamos
esas cosas, esas pequeñas cosas. ¿Eh? ¿Qué nos está pasando a nosotros con este Evangelio? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cuántas personas han escuchado el mensaje? ¿Cuántas personas no con las que te sentás a conversar y estás cómodo hablando de estas cosas? ¿Por qué? Y porque ya iba a una iglesia, o ya va a una iglesia, entonces te sentás y hablan de las cosas de Dios, y todos estamos re contentos porque no sabes qué lindo momento que pasamos, hablamos de las cosas de Dios y todo eso. Bueno, eso se llama iglesia. Pero ¿cuántos hablamos de estas cosas con otras personas? Con otras personas. Con personas que es incómodo hablar de estas cosas. Pero es incómodo porque uno a veces las atosiga. Pero si uno escucha y tiene una escucha empática, tiene una escucha en la cual uno se interesa, dale, contame, contame. Y no está desesperado a ver dónde le mete el Jesús te ama, sino que quiere escucharlo y quiere que la otra persona se desahogue y hablar y conocer y entender qué es lo que le pasa y todo, para después poder brindar una respuesta, a lo mejor que no contenga el Jesús te ama, pero sí el Jesús te ama porque yo te amo, como yo te amo. Yo te escucho, yo te quiero ayudar, yo quiero estar con vos, quiero compartir esto. Necesitamos ser esas personas como la mujer samaritana, que son transformados, pero que también quieren transformar el resto, su mundo, su entorno, las personas que ama y su sociedad. Amén.